Muy buenas tardes, estamos aquí el día 13 de julio, celebrando la independencia de los Estados Unidos. Bueno, debimos de haberla celebrado el 4, pero tuvimos asuntos que atender. Este programa lo dejamos acá, como lo hemos hecho con algunos otros países que han adquirido su independencia y que siguen caminando por el mundo con dignidad. Recuerdo en esta revista que está atrás, del 5 de junio que, bueno, se fechó del 5 de junio al 30 de julio del 2008, el número 22 del Cuervo del Sur, una revista impresa que sacamos por más de 7 años, ahí en Santana, en el condado de Orange. Y bueno, ahí ya hablábamos de la independencia de los Estados Unidos. Quiero leer, para empezar, el Acta de Independencia. Y luego hablaremos un poco de cómo fue ese proceso de liberación del Imperio Británico de los ciudadanos de las 13 colonias al norte de México, al este de lo que hoy es el territorio de Estados Unidos. Dice esta acta de independencia que escribió en su mayoría Thomas Jefferson: cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos que lo han ligado a otro y tomar entre las naciones de la tierra el puesto separado e igual a que las leyes de la naturaleza y el Dios de esa naturaleza le dan derecho. Un justo respeto al juicio de la humanidad exige que declare las causas que lo impulsan a la separación. Sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados. Que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. La prudencia, claro está, aconsejará que no se cambie por motivos leves y transitorios gobiernos de antiguo establecidos. Y, en efecto, toda la experiencia ha demostrado que la humanidad está más dispuesta a padecer, mientras los males sean tolerables, que a hacerse justicia aboliendo las formas a que está acostumbrada. Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, demuestra el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber derrocar ese gobierno y establecer nuevos resguardos para su futura seguridad. Tal ha sido el paciente sufrimiento de estas colonias, tal es ahora la necesidad que las obliga a reformar su anterior sistema de gobierno. La historia del actual rey de la Gran Bretaña es una historia de repetidos agravios y usurpaciones, encaminados todos directamente hacia el establecimiento de una tiranía absoluta sobre estos estados. Se refiere a las 13 colonias originarias. Para probar esto, sometemos los hechos al juicio de un mundo imparcial. Aquí los colonos exponen unos 25 agravios concretos de que acusan al monarca británico. Y aquí lo leemos. Ha rehusado su aprobación a leyes de las más saludables y necesarias para el bien de todos. Ha prohibido a sus gobernadores aprovechar leyes de importancia inmediata y urgente, a menos que se suspenda su puesta en vigor hasta haber obtenido su aprobación. Y una vez hecho así, ha desdeñado totalmente ocuparse de ellas.
Se ha rehusado aprobar otras leyes para la colocación de grupos numerosos de personas, a menos que éstas renuncien al derecho de representación en la legislatura, derecho inestimable para ellas y temible solo para los tiranos. Ha convocado a los cuerpos legislativos en lugares inhabitables, incómodos y distantes del depósito de sus archivos públicos, con el solo propósito de cansarlos en el cumplimiento de sus disposiciones. Ha disuelto repetidamente las cámaras de representantes por oponerse con firmeza viril a su violación de los derechos del pueblo. Después de disolverlas, durante mucho tiempo se ha rehusado a que se elijan otras, por lo que los poderes legislativos, no sujetos a la aniquilación, sin limitaciones, han vuelto al pueblo para su ejercicio, mientras que el Estado permanece expuesto a los peligros de invasión externa y a las convulsiones internas. Se ha propuesto evitar la colonización de estos estados, obstaculizando con ese propósito las leyes de naturalización de extranjeros, negándose a aprobar otras que alienten las migraciones en el futuro y aumentando las condiciones para las nuevas apropiaciones de tierras. Ha entorpecido la administración de la justicia, rehusando su aprobación a leyes para el establecimiento de los poderes judiciales. Ha hecho que los jueces dependan de su sola voluntad por la tendencia de sus cargos y por el monto y pago de sus salarios. Ha creado una multitud de nuevos cargos y enviado aquí enjambres de funcionarios a hostigar nuestro pueblo y a comerse su hacienda. Ha mantenido entre nosotros en tiempos de paz ejércitos permanentes sin el consentimiento de nuestra legislatura. Ha influido para hacer al ejército independiente del poder civil y superior a él. Se ha aliado con otros para someternos a una jurisdicción extraña a nuestra Constitución y desconocida por nuestras leyes, dándole su aprobación para sus actos de pretendida legislación. Para acantonar nutridos cuerpos de tropas armadas entre nosotros, para protegerlos mediante juicios simulados del castigo por los asesinatos de que hayan hecho víctimas a los habitantes de estos estados, para impedir nuestro comercio con todas las partes del mundo, por imponernos impuestos sin nuestro consentimiento. Bueno, esa fue la gota que derrama el vaso, ¿no? Cobraban impuestos por el té y los barcos que venían cargados de té los echaban al mar, los colonos de las 13 colonias. Y por eso, bueno, hicieron la revolución. Para privarnos en muchos casos de los beneficios del juicio conjurado, para llevarnos a ultramar con objeto de ser juzgados por supuestas ofensas, para abolir el libre sistema de leyes inglesas en una provincia vecina, estableciendo ahí un gobierno arbitrario y extendiendo sus fronteras a manera de hacer de ella un ejemplo y un instrumento adecuado para introducir el mismo gobierno absoluto en estas colonias. Para quitarnos nuestras cartas, privilegios, aboliendo nuestras leyes más estimables y alterando fundamentalmente las formas de nuestros gobiernos. Para suspender a nuestras legislaturas y declararse a sí mismos investidos de poder para legislar por nosotros en cualquier caso que sea. Ha abdicado al gobierno de aquí, declarándonos fuera de su protección y costeando la guerra en contra nuestra. Ha saqueado nuestras mares, devastado nuestras costas, incendiado nuestras ciudades y destruido la vida de nuestra gente. En este momento transporta grandes ejércitos de mercenarios extranjeros para concluir su obra de muerte, desolación y tiranía, iniciada ya en condiciones de crueldad y perfidias apenas igualadas en las más bárbaras épocas y totalmente indignas del jefe de una nación civilizada. Ha obligado a nuestros conciudadanos capturados en alta mar a empuñar las armas contra su propio país, a convertirse en verdugos de sus amigos y hermanos o a perecer bajo sus manos. Ha alentado las insurrecciones domésticas entre nosotros y ha tratado de inducir a los habitantes de nuestras fronteras, los despiadados indios salvajes,
cuya norma de lucha es la destrucción indiscriminada de todas edades, sexos y condiciones. En cada etapa de estas opresiones hemos pedido justicia en los términos más humildes. A nuestras repetidas peticiones se ha contestado solamente con repetidos agravios. Un príncipe cuyo carácter está marcado por todos los actos que pueden definir a un tirano, no es digno de ser el gobernante de un pueblo libre. Bueno, aquí lo tienen. Después de leer el Acta de Independencia, ¿no? La guerra de las 13 colonias será lo que leeremos para dar también pie a una mejor comprensión de lo que pasó en las 13 colonias fundadoras del Estados Unidos, que llegaron por allá en 1600, empezaron a llegar al este de lo que hoy es Estados Unidos. Bien, lo que sigue es una narración un poco por encimita y aprisita de la guerra de las 13 colonias que se llevó a cabo en 1775 a 1783. Las 13 colonias originarias, prístinas de lo que hoy es Estados Unidos. Por eso la bandera norteamericana tiene 13 franjas entre azules y rojas, porque son las 13 colonias fundadoras. Y el himno de Estados Unidos se llama la bandera con estrellas. Un mes después de iniciada la Revolución de Independencia de los Estados Unidos, se reunieron los colonos en Filadelfia en el Segundo Congreso Continental, donde se autoproclamó el gobierno autónomo de las Colonias Unidas de América y se ordenó la creación del Ejército Continental, cuyo comandante en jefe designado fue el general George Washington, comandante supremo del Ejército Continental. No hay que tomar en cuenta que las revoluciones que vinieron después, sobre todo acá en el continente, fueron inspiradas, entre otras, por la Revolución norteamericana. La misma Revolución Francesa, como sabemos, fue después de la Revolución de Estados Unidos. A los 20 años, el señor George Washington se convirtió en la cabeza de la familia debido a que en 1752 una tuberculosis acabó con la vida de Lawrence Washington y George heredó la plantación de Mount Vernon en Virginia, una enorme finca con 8,000 acres y 18 esclavos. Fue de esta manera como pasó a ser uno de los hombres más ricos de Virginia. Él se distinguió en los asuntos de la comunidad, incluyéndose hasta en las actividades de la iglesia episcopal, donde se postuló como candidato en 1755 a la Cámara de los Burgueses del Distrito. Al mismo tiempo sobresalía en las diversiones, era un magnífico jinete que asistía a las carreras de caballos y a muchas obras teatrales que se presentaban en la región. El Segundo Congreso le eligió por unanimidad comandante en jefe del ejército que habían de formar las colonias para luchar por su independencia en 1775. Aunque no era un independentista radical, el señor Washington pareció apropiado para el cargo por su experiencia militar, por su buena reputación entre los notables del sur y por su capacidad de gestión, que lo llevó a ser uno de los plantadores más ricos del país. Desde entonces, George Washington se dedicó con enorme esfuerzo a improvisar el ejército del nuevo país en 1776, luchando por obtener dinero, armas y reclutas, mantener la disciplina para fomentar el entusiasmo de los soldados. Todo esto, a pesar de no estar respaldado por una inclinación política unitaria ni un gran espíritu de sacrificio de los colonos. Washington obtuvo algunos éxitos iniciales contra los británicos en las batallas de Trenton y Princeton en 1776,
pero sin conocer su inferioridad militar, tratando de salvaguardar sus tropas de grandes encuentros en campo abierto, hasta que pudo enfrentarlos con garantías y practicó entonces una guerra de guerrillas durante la mayor parte de la Guerra de Independencia, que duró de 1775 a 1783. Luego, en 1778, cuando Francia y España prestaron su apoyo militar a la Revolución Americana, inició un golpe definitivo en la batalla de Yorktown en 1781. Gran Bretaña reconoció la independencia de sus 13 colonias de Norteamérica por la Paz de Versalles de 1773. Lograda la independencia, el éxito acumulado por Washington hizo que le aclamaran para la continuidad en el ámbito político, donde se presentó como árbitro entre las dos corrientes que debatían el futuro del país: los federalistas de Alexander Hamilton y los republicanos de Thomas Jefferson. Washington presidió la Convención Constitucional reunida en Filadelfia en 1787, con la intención de sustituir los ineficientes artículos de la Confederación por una verdadera constitución republicana, federal y presidencialista que fortaleciera el poder central y la cohesión entre los 13 estados. Por otra parte, él colocó todo su prestigio personal en juego para hacer que la Constitución fuera aprobada por los estados, logrando así que entrara en vigor en 1789, 11 años después de iniciada la Revolución de Independencia. Inmediatamente fue elegido para ser el primer presidente de los Estados Unidos, siendo reelegido en 1792. Durante sus dos mandatos, de 1789 a 1797, puso en práctica el modelo político liberal democrático diseñado en la Constitución, rodeó de autoridad y solemnidad la figura del presidente, impulsó el programa de desarrollo económico capitalista de su secretario del Tesoro, Alexander Hamilton, inició la colonización de los territorios indios hacia el oeste de Kentucky, Tennessee, y sentó las bases de una política exterior aislacionista, rehuyendo entrar en las guerras europeas de la Revolución Francesa. En 1793 fundó la nueva capital federal, bautizada Washington en su honor, aunque la residencia presidencial no se trasladaría allí hasta tiempos de su sucesor en el cargo, John Adams. Washington renunció voluntariamente a ser elegido por una tercera ocasión, por un tercer mandato, para el cual no le habría faltado apoyo, considerando que la perpetuación de un mandatario en el poder sería perjudicial para el régimen constitucional de libertades. Instauró así una costumbre que solo fue rota por Franklin Delano Roosevelt. Su postura federalista, defensora de la implantación de un poder central eficiente que defendiera los intereses americanos en el exterior y equilibrara las tendencias partidistas de los territorios, supo conciliarse con la de los republicanos decididos a conservar la independencia política y económica de los estados. El acuerdo entre ambos grupos fue expresado por la Constitución del 17 de septiembre de 1787. La primera carta constitucional escrita que reguló la forma de gobierno de un país. Una vez más, las dotes de organización y dirigente de Washington hicieron que las esperanzas fueran puestas en él, y el Congreso lo eligió como primer presidente de los Estados Unidos en 1789. Al escoger a los 4 miembros de su gabinete, Thomas Jefferson en la Secretaría de Estado, el general Henry Knox en la de Guerra, entonces se llamaba Secretaría de Guerra, luego se vino llamando Secretaría de Defensa. Hay que leer el uruguayo Galeano para ver qué dice en su libro Los hijos de los días sobre este asunto.
de la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Guerra. Otro de sus funcionarios, miembros de su gabinete, Alexander Hamilton, se aplicó al Tesoro, y Edmund Randolph en la Secretaría de Justicia. Washington estableció el equilibrio entre republicanos y federales, evento que posibilitó la puesta en marcha del aparato que habría de coordinar y dirigir la administración del país. Fue elegido para un segundo mandato, ya lo decíamos, en 1793. En la segunda etapa de gobierno tuvo que abocarse a problemas como el suscitado en el oeste por las opiniones en contra a los impuestos sobre el aguardiente, que originó en 1794 una sublevación conocida como Whiskey Rebellion, logrando la represión por las tropas enviadas por órdenes del presidente. Otro elemento de desgaste fue el choque que Jefferson y Hamilton, entre Jefferson y Hamilton, motivado por la radicalización de la Revolución Francesa y el conflicto armado que invadía a Europa. Mientras que el secretario de Estado se inclinaba por el apoyo de Estados Unidos a la Francia revolucionaria, el secretario del Tesoro defendía el estatus neutro ante la contienda. Washington, una vez declarada la guerra europea, apoyó las posiciones de Hamilton y se inclinó por la neutralidad. Thomas Jefferson, por su parte, manifestó su apatía por el gobierno oponiéndose al centralismo del presidente. Así fue como la estrella política de Washington comenzó a bajar hasta ensombrecerse totalmente cuando se conocieron los términos de un acuerdo comercial firmado con Gran Bretaña, el Tratado Hay del 25 de junio de 1794, que provocó fuertes discusiones en el Parlamento y una real pérdida de la popularidad presidencial. Aún así, fue elegido por tercera vez para ocupar el poder, pero en esta oportunidad se negó tajantemente, diciendo que quería volver con su familia y a la paz de la vida privada. Estaba a 3-4 años de fallecer. En realidad, frenaba el miedo a la tentación dictatorial que desvirtuaría el origen democrático de su lucha por la independencia, y no dudó en regresar a su plantación de Virginia. Los 2 últimos años de su vida, ya en la declinación de sus facultades físicas, los dedicó a cuidar de su familia y sus propiedades, salvo una breve interrupción en 1798, cuando se le nombró comandante en jefe del ejército ante el peligro de una guerra con Francia. En el invierno siguiente, Washington regresó a su casa agotado por una cabalgata de varias horas, por el frío y la nieve. Una aguda laringitis lo llevó a la muerte el 14 de diciembre de 1799, un año antes del nuevo siglo. El prohombre de la independencia, el que fue el primero en la guerra, el primero en la paz y el primero en el corazón de sus compatriotas, enfrentó el final con su serenidad característica, la misma que le había permitido afrontar el peligro de los campos de batalla con absoluta tranquilidad. Como escribió Jefferson, era un hombre inaccesible al temor. Muerte de Washington el 12 de diciembre de 1799. Washington estuvo varias horas inspeccionando a caballo sus plantaciones en Virginia en medio de nieve, granizo y lluvia helada. Al día siguiente se encontraba resfriado y con un molesto dolor de garganta, pero aún así salió a marcar algunos árboles que quería quitar. Esa noche se quejaba de congestión en el pecho y ronquera, pero permanecía animado ante sus invitados. Alrededor de las 3 de la mañana se despertó con dificultad para respirar y se encontraba casi incapaz para tragar o hablar. Fue convocado el médico personal de Washington, el doctor James Craig, pero también se presentaron el doctor Gustavus Brown y el doctor Elisha Dick. Craig y Brown consideraban que Washington sufría de un absceso paraamigdalino, Kinsey le puso en las amígdalas,
mientras que Elisha Tick consideraba que se trataba de una condición más seria o de una violenta inflamación de la garganta. Para el momento que eran terminados los tratamientos de los 3 médicos, a Washington se le había removido más de la mitad de su sangre por motivos terapéuticos en el lapso de unas pocas horas, pero los tratamientos fallaron. George Washington falleció, ya decíamos de nuevo, el sábado 14 de diciembre de 1799 en la plantación de Mount Vernon, en el condado de Fairfax, en Virginia, a solo unos días del inicio del siglo XIX. Washington es considerado como uno de los más importantes padres fundadores de Norteamérica. Y bien, vamos a continuar leyendo algunas reflexiones que hace el padre de las Américas, José Martí, el maestro José Martí, que estando 15 años y viviendo en Estados Unidos, curiosamente como yo, 15 años, hace reflexiones sobre la independencia y sobre todo sobre también en el aniversario, más bien en el festejo de la colocación de la Estatua de la Libertad, cita al conde de Lafayette, que fue el que vino a ayudar a Washington desde París, desde Francia, en su contienda militar contra los ingleses. Y dice un verso aquí que encabeza esto que José Martí escribe: un grano de poesía sazona un siglo. Vamos a leer lo que dice Martí para darle curso a esto. José Martí, en su revista para los niños de América Latina y el mundo, escribe sobre la independencia de los Estados Unidos. Cito: han de saber los niños del mundo, los jóvenes despistados, los adultos que puedan explicarles a ambos de viva voz lo que no entiendan de esta maravillosa historia de la lucha por la libertad. La revista para niños que escribió Martí, creo que un par de números, se llamó La Edad de Oro, que es la edad de los niños, ¿no? Hubo una vez un pueblo de inmigrantes europeos que se establecieron en el noreste de Norteamérica y con su sudor y empeño fundaron su nueva patria. En principio fueron una colonia inglesa, pero poco a poco fueron creciendo junto con otras gentes nativas de por ahí hasta formar 13 colonias originarias, multiétnicas, primordiales, fundacionales, que con el tiempo serían el gran país Estados Unidos de Norteamérica. La lucha contra Inglaterra se dio en el periodo de 1775 a 1783. Lo hemos reiterado varias ocasiones en esta locución. Francia, enemiga acérrima del Imperio Británico, ayudó a los revolucionarios estadounidenses con tropas al mando del Marqués de Lafayette. También España, a través de Bernardo de Galvez. Así pues, también corrió sangre latina en la gesta heroica, la cual dio patria a los estadounidenses. José Martí, en una crónica periodística donde escribía sobre la inauguración de la Estatua de la Libertad en la ciudad de Nueva York, la cual el pueblo francés obsequiara al pueblo norteamericano allá por el año 1886, 110 años después de la independencia, dice el internacionalista francés Marqués de Lafayette estas bellas palabras. Más bien dice Martí, del internacionalista francés Marqués de Lafayette, estas palabras. José Martí dice, lo cito: y en el gentío que a paso alegre llenaba las calles, no había cosa más bella, ni los trabajadores olvidados de sus penas, ni las mujeres, ni los niños, que los viejos venidos del campo con su corbatín y su gabán flotante, a saludar en la estatua que lo conmemoraba el heroico espíritu de aquel Marqués de Lafayette, a quien de mozo salieron a recibir con palmas y con ramos, porque amó a Washington y lo ayudó a ser su pueblo libre.
¿Quién no recuerda aquella amistad hermosa? Grave era Washington y de más edad. A Lafayette no le asomaba el bozo, el bigote todavía, pero en los dos había, bajo diversa envoltura, aquella ciega determinación y facultad de ascenso en que se confunden los grandes caracteres. Mujer y monarca dejó aquel noble niño por ayudar a las tropas infelices que del lado de América echaban sobre el mar al rey inglés y ponían en sublimes palabras los mandamientos de la enciclopedia, por donde la especie humana anunció su virilidad con no menor estruendo que el que acompañó la revelación de su infancia en el Sinaí. Iba la aurora con aquel héroe de cabellos rubios, y el hombre en marcha gustaba más a su alma fuerte que a la pompa inicua con que en los hombros de vasallos hambrientos, como santo en andas, sobre cargadores descalzos, paseaba con luces de ópalo la majestad. Su rey le persigue Inglaterra, pero su mujer le ayuda. Dios tenga piedad del corazón heroico que no haya en el hogar acogida para sus nobles empresas. Deja su casa y su riqueza regia, arma su barco. Desde su barco escribe, cito, íntimamente unida a la felicidad de la familia humana está la suerte de América, destinada a ser el asilo seguro de la virtud, la tolerancia y la libertad tranquila. Fin de la cita. ¿Qué tamaño el de esa alma que depone todos los privilegios de la fortuna para seguir por sus marchas por la nieve a un puñado de rebeldes mal vestidos? Salta a tierra, vuela al Congreso Continental, dice, quiero servir a América como voluntario y sin paga. Fin de la cita. En la tierra suceden cosas que esparcen sobre ella una claridad de cielo. La humanidad parecía haber madurado en aquel cuerpo joven. Se muestra de generales. Con una mano se sujeta la herida para mandar a vencer con la otra a los soldados que se preparaban a la fuga. De un centelleo de la espada recoge la columna dividida por un jefe traidor. Si sus soldados van a pie, él va a pie. Si la república no tiene dinero, él, que le da su vida, le adelanta su fortuna. He aquí un hombre que brilla como si fuera todo de oro. Cuando su fama le ha vuelto el cariño del rey, ve que puede aprovechar el odio de Francia e Inglaterra para echar de América a los ingleses abatidos. El Congreso Continental le ciñe una espada de honor y escribe al rey de España, cito, recomendamos a este noble joven a vuestra majestad por su prudencia en el consejo, su valor en el campo de batalla y su paciencia en las privaciones de la guerra. Fin de la cita. Le pide alas al mar. Francia, el primero de los pueblos, se cuelga de rosas para recibir a su héroe. Es maravilloso que Lafayette no se quiera llevar para su América los muebles de Versalles, dice el ministro francés, cuando ya Lafayette cruza el océano con los auxilios de Francia a la República naciente, con el ejército de Rochambeau y la armada de Grasse. Washington mismo desesperaba en aquellos instantes de la victoria. Nobles franceses y labriegos americanos cierran contra el inglés, Cornwallis, y lo rinden en Yorktown. Así, aseguraron los Estados Unidos con el auxilio de Francia la independencia que aprendieron a desear de las ideas francesas. Y es tal el prestigio de un hecho heroico que aquel marqués esbelto ha bastado para mantener unidos durante un siglo a dos pueblos diversos en el calor del espíritu, la idea de la vida y el concepto mismo de la libertad. Egoísta e interesada en los Estados Unidos y en Francia, generosa y expansiva. Bendito sea el pueblo que irradia. De lo más vehemente de la libertad nació en días apostólicos la América del Norte. No querían los hombres nuevos coronados de luz inclinar ante ninguna otra su corona. Aquí continúa José Martí en otro texto de sus discursos espléndidos
que daba en Tampa, Florida, que daba en las universidades. El doctor Torrente se le conocía en Guatemala por sus alumnos, por lo enjundioso de su prosa y su oratoria, que leía los discursos que escribía, obviamente. A fundar la República le dijo al rey que venía uno que ni se le quitaba el sombrero y le decía de tú. Con mujeres y con hijos se fían al mar y sobre la mesa del roble del camerín del barco fundan su comunidad. Los 41 de la Flor de Mayo cargan mosquetes para defender las siembras, el trigo que comen, lo harán. Suelos sin tiranos es lo que buscan para el alma sin tiranos. Viene de fieltro y blusón el puritano intolerante e integérrimo, que odia el lujo, porque por él prevarican los hombres. Viene el cuáquero de calzas y chupa, y con los árboles que derriba levanta la escuela. Viene el católico perseguido por su fe y funda un estado donde no se puede perseguir por su fe a nadie. Viene el caballero de fusta y sombrero de plumas. Su mismo hábito de mandar esclavos le da altivez de rey para defender su libertad. Alguno trae en su barco una negrada que vender, o un fanático que quemar, o un fanático que quema a las brujas, o un gobernador que no quiere oír hablar de escuelas. Lo que los barcos traen es gente de universidad y de letras, suecos místicos, alemanes fervientes, hugonotes francos, escoceses altivos, bátavos económicos. Traen arados, telares, arpas, salmos, libros. En las casas hechas por sus manos vivían señores y siervos de sí propios, y de la fatiga de bregar con la naturaleza se consolaba el colono valeroso al ver venir de delantal y cofia a la anciana del hogar con la bendición en los ojos y en la bandeja de los dulces caseros. Mientras una hija abre el libro de los himnos y preludia a otra en el salterio o en el clavicordio. La escuela era de memoria y azotes, pero el ir a ella por la nieve era la escuela mejor. Y cuando de cara al viento iban los de dos en dos por los caminos, ellos de cuero y escopeta, ellas de bayeta y devocionario, a oír al reverendo nuevo, que le negaba al gobernador el poder en las cosas privadas de la religión. Iban a elegir sus jueces o a residenciarlos. De afuera no venía la casta inmunda. La autoridad era de todos y la daban a quien se la querían dar. Sus ediles eligían a sus gobernadores. Sus ediles eligían a los mismos ediles y a sus gobernantes, o gobernadores, quiero decir. Si le pesaba al gobernador convocar el consejo, por sobre él lo convocaban los hombres libres. Allá, por los bosques, el aventurero taciturno caza hombres y lobos, y no duerme bien si cuando no tiene de almohada un tronco recién caído o un indio muerto. Y en las mansiones solariegas del sur, todo es minuet y bujías, y coro de negros cuando viene el coche del Señor, y copa de plata el buen madera. Pero no había acto de la vida que no fuera pábulo de libertad en las colonias republicanas que, más que cartas reales, recibieron del rey certificados de independencia. Y cuando el inglés, por darla de amo, les imponía o les impone un tributo que ellas no se quieren imponer, el guante que le echaron al rostro las colonias fue el que el inglés mismo había puesto en sus manos. A su héroe le traen el caballo a la puerta. El pueblo que luego había de negarse a ayudar, acepta ayuda. La libertad que triunfa es como él, señorial y sectaria, de puño de encaje y dosel, de terciopelo, más de la localidad que de la humanidad. Una libertad que bambolea, egoísta e injusta, sobre los hombros de una raza esclava, que antes de un siglo echa en tierra las andas de una sacudida. Y surge con una hacha en la mano el leñador de ojos piadosos,
entre el estruendo y el polvo que levantan al caer las cadenas de 1 millón de hombres emancipados. Que despierte el leñador, decía Walt Whitman. Oh, capitán, capitán. Walt Whitman, Pablo Neruda. Enhorabuena a la independencia de una nación. Como las ha habido antes, las hay hoy y las habrá en el futuro. Yo soy José Luis González y esta es Radio Morena, la radio de las Californias. Hasta siempre.